Hay una vergüenza que no nace del fracaso, sino de no encajar en una sola forma. Una sensación silenciosa de estar siempre empezando, de acumular caminos en lugar de recorrer uno solo. El mundo dice que eso es falta de enfoque, que quien no se define, se pierde. Pero ¿y si el problema no fuera la dispersión? ¿Y si la mente que no se mueve en línea recta estuviera siguiendo otra arquitectura? Tal vez no se trate de elegir un camino. Tal vez se trate de entender la forma que siempre estuvo ahí. Existe una ilusión social profundamente arraigada que define el valor humano a partir de la coherencia lineal. Desde muy temprano, se aprende que avanzar significa permanecer, que madurar significa reducir, y que el éxito exige concentrar toda la energía en una sola dirección. Esta idea no suele discutirse. Se acepta como una ley natural, aunque no lo sea. Bajo esta lógica, las trayectorias limpias generan confianza. Un solo oficio. Un solo relato. Una identidad estable que puede explicarse en pocas palabras. Todo lo que se sale de ese molde comienza a verse como ruido, como desviación, como falta de carácter. Cuando una persona observa su propia vida y no encuentra una línea continua, sino múltiples inicios, aparece una incomodidad difícil de nombrar. No es simple insatisfacción. Es una forma específica de vergüenza psicológica. La sensación de estar mal estructurado, incluso cuando existe capacidad, inteligencia y esfuerzo real. Esta vergüenza no surge del comportamiento en sí, sino del contraste con el modelo dominante. Se activa cuando se interioriza la idea de que la profundidad solo puede existir en un punto y que todo lo demás es superficial. A partir de ahí, cada nuevo interés se vive con culpa. Cada cambio de dirección parece una confirmación del error. Lo que rara vez se cuestiona es si ese modelo sigue siendo válido. El entorno que lo creó era estable, predecible y lento. Recompensaba la repetición y castigaba la variación. Pero el mundo actual funciona bajo reglas completamente distintas. Cambia rápido, se reconfigura constantemente y vuelve obsoletas las certezas con facilidad. La mente, a diferencia de las normas sociales, si percibe este cambio. De forma inconsciente, responde a la inestabilidad con exploración. Amplía su rango. Se desplaza entre dominios. No por indecisión, sino por adaptación. Sin embargo, como este movimiento no encaja en la narrativa tradicional, se interpreta como un fallo interno. Aquí comienza el conflicto. Por un lado, existe una intuición persistente de que algo se está construyendo. Por otro, la presión constante de un sistema que exige definición inmediata. La persona queda atrapada entre dos fuerzas opuestas, la necesidad de adaptarse y la obligación de simplificarse. Este conflicto no se manifiesta como una pregunta clara, sino como ansiedad difusa, agotamiento mental y la sensación constante de estar fuera de tiempo. Como si la vida avanzara bajo una geometría distinta a la propia. Como si el problema no fuera la falta de avance, sino la forma misma del avance. Si esta tensión resulta familiar, conviene señalarlo. No como confesión, sino como reconocimiento. A veces, identificar el patrón ya empieza a debilitar la ilusión. Porque lo que todavía no se ha dicho es que este funcionamiento no es caótico. Responde a una estructura psicológica específica. Una forma distinta de organizar el aprendizaje, la identidad y el movimiento en el mundo. Esa forma todavía no ha sido nombrada. Pero ya está operando. El mecanismo empieza a hacerse visible cuando se observa con atención cómo la mente responde a un entorno que ya no es estable. Durante mucho tiempo, la especialización profunda funcionó porque las reglas del juego permanecían casi intactas. Aprender una sola cosa, perfeccionarla y repetirla garantizaba previsibilidad. La identidad se construía alrededor de esa repetición. Pero cuando el entorno se vuelve volátil, esa lógica comienza a fallar.
Los sistemas cambian antes de que la maestría termine de consolidarse. Las habilidades pierden valor más rápido. Los marcos se rompen. Frente a esta inestabilidad, la mente que permanece rígida se vuelve frágil. Aquí aparece un patrón que suele interpretarse de forma equivocada. La atención empieza a desplazarse. No de manera aleatoria, sino estratégica. Un año se dirige a sistemas técnicos, luego a prácticas corporales, después a lenguajes creativos o sociales. Desde fuera, esto parece inconsistencia. Desde dentro, es una ampliación deliberada del mapa interno. Cada dominio ofrece una lógica distinta, una forma particular de organizar procesos, de resolver problemas, de leer señales. La mente no abandona una estructura para reemplazarla por otra. Las incorpora, las superpone, las deja en estado latente. Lo que cambia no es la capacidad de compromiso, sino el punto de enfoque. Este movimiento crea una diferencia fundamental en la forma de pensar. En lugar de resolver problemas solo con herramientas conocidas, la mente empieza a trasladar principios entre contextos que no están relacionados en apariencia. Una estructura aprendida en un sistema se aplica en otro completamente distinto. No como copia, sino como traducción. Este tipo de pensamiento no se desarrolla en trayectorias lineales. Necesita fricción entre dominios. Necesita contraste. Necesita tiempo. Por eso, sus resultados no son inmediatos ni fácilmente reconocibles. Se manifiestan como intuiciones, conexiones inesperadas y lecturas más profundas de la realidad. A nivel cotidiano, esto se expresa de manera sutil. La persona entiende dinámicas humanas como si fueran sistemas vivos. Percibe patrones sociales como procesos técnicos. Interpreta problemas complejos con una visión transversal que no surge de la repetición, sino de la integración. Sin embargo, esta forma de operar carece de un marco social claro. No hay un título que la contenga. No hay una narrativa simple que la explique. Y aquello que no puede explicarse con facilidad suele generar desconfianza, incluso en quien lo vive. Internamente, comienza a instalarse una duda persistente. La sensación de no ser realmente bueno en nada concreto. De estar siempre a medio camino. De no haber terminado nada, aunque se haya aprendido mucho. Esa duda no refleja la realidad funcional de la mente, sino la ausencia de un modelo que permita entender su estructura. Aquí se empieza a intuir que el problema no está en la cantidad de intereses, sino en la forma en que se intenta evaluarlos. Medidos con criterios lineales, estos recorridos parecen fallidos. Observados desde otra geometría, revelan coherencia. Esa geometría todavía no se ha formulado por completo, pero ya empieza a insinuarse. Una estructura que no concentra todo en un solo eje, sino que distribuye la profundidad en distintos puntos, conectados por una lógica común. Lo que aún no se comprende es cómo esta estructura impacta en la identidad, en la percepción social y en el desgaste interno que se acumula con el tiempo. Ese efecto no aparece de inmediato. Se construye lentamente, capa tras capa, hasta volverse imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, esta forma de funcionamiento deja de ser solo una experiencia interna y empieza a producir efectos visibles. No de manera abrupta, sino acumulativa. Cada cambio de dirección, cada transición entre dominios, va moldeando la manera en que el entorno responde y, de forma más profunda, la manera en que la persona se percibe a sí misma. En el plano social, la lectura externa se vuelve ambigua. Al principio hay curiosidad. Luego aparece la duda. Finalmente, una distancia sutil. Las trayectorias que no siguen un patrón reconocible generan incomodidad porque no encajan en categorías simples. Y aquello que no puede clasificarse con rapidez suele ser subestimado o descartado sin explicación.
Esta reacción no siempre se expresa en palabras. Se manifiesta en oportunidades que no llegan, en conversaciones que se acortan, en expectativas más bajas. La persona empieza a notar que su amplitud es consultada, pero su profundidad es cuestionada, que su visión es útil, pero su identidad resulta difícil de ubicar. Ese desajuste externo termina filtrándose hacia adentro. La comparación se vuelve inevitable. La propia línea temporal empieza a medirse contra la de quienes avanzaron de forma más directa. Mientras otros acumulan posiciones claras, aquí se acumulan experiencias, lenguajes y comprensiones. Pero esa acumulación no tiene un símbolo social evidente. No hay un marcador visible que indique progreso. Internamente, se forma una tensión persistente. Por un lado, existe una capacidad real de comprender sistemas complejos, de adaptarse con rapidez, de aprender sin fricción excesiva. Por otro, una sensación constante de no haber llegado a ningún lugar. Como si todo lo aprendido no terminara de consolidarse en algo reconocible. Este conflicto genera desgaste. No porque falte energía, sino porque esa energía se distribuye sin recibir validación proporcional. Con el tiempo, aparece el agotamiento silencioso. No siempre como cansancio físico, sino como desorientación. La impresión de estar siempre cerca de algo importante, pero nunca dentro de ello. La paradoja es que, cuanto más amplia se vuelve la mente, más evidente se vuelve la fricción con un sistema que exige simplificación. La complejidad interna crece, mientras el entorno pide definiciones cada vez más estrechas. Esa presión no desaparece. Se intensifica. En este punto, muchas personas intentan forzar una solución. Eligen una identidad por agotamiento, no por claridad. Reducen su rango para aliviar la tensión. Buscan estabilidad sacrificando partes enteras de sí mismas. Y aunque esa decisión puede traer alivio momentáneo, deja una sensación más profunda de incoherencia interna. Porque cuando una mente diseñada para conectar y adaptarse se obliga a operar dentro de un único eje, algo se rompe. No de forma inmediata, sino gradual. Aparece una sensación de traición silenciosa. Como si una parte esencial hubiera sido apagada para encajar. Este es el núcleo del conflicto. No se trata de falta de disciplina ni de incapacidad para comprometerse. Se trata de una estructura que no ha sido comprendida ni legitimada. Mientras no exista un marco que permita integrar lo múltiple sin fragmentarse, la tensión continuará. Lo que todavía no se ha dicho con claridad es que esta tensión no es un error. Es una señal. Indica que la mente no está fallando, sino operando bajo una lógica distinta. Una lógica que todavía no ha sido nombrada, pero que empieza a exigir reconocimiento. Esa exigencia prepara el terreno para una comprensión final. No como una solución rápida, sino como una relectura completa de la trayectoria. Una forma distinta de entender lo que parecía disperso y lo que parecía retraso. Existe una forma más precisa de observar todo este recorrido, pero solo aparece cuando se abandona la expectativa de linealidad. Cuando deja de exigirse una identidad única, continua y fácilmente explicable, la estructura real comienza a revelarse. No como un defecto, sino como un diseño psicológico específico. Esa estructura es conocida como la mente en formato M. A diferencia del modelo tradicional, que concentra toda la profundidad en un solo eje, la mente en formato M se construye a través de varios pilares de profundidad separados en el tiempo. Cada pilar representa una inmersión real, sostenida y comprometida en un dominio distinto. No se trata de intereses superficiales ni de curiosidad dispersa, sino de etapas completas de desarrollo. Lo que genera confusión es que estos pilares no se levantan de forma simultánea. Se construyen de manera secuencial. Cuando uno se fortalece, los otros permanecen latentes. Desde fuera, este movimiento se interpreta como abandono.
Desde dentro, es acumulación silenciosa. Nada se pierde. Todo queda integrado, aunque todavía no sea visible. El error aparece cuando se intenta forzar esta arquitectura a comportarse como una línea recta. Cuando se exige que todos los pilares estén activos al mismo tiempo, surge el agotamiento, la fragmentación y la sensación de colapso. La mente no fue diseñada para sostener múltiples profundidades simultáneas, sino para transitarlas por estaciones. Vista desde esta perspectiva, la vida deja de organizarse como una carrera continua y empieza a entenderse como una secuencia de ciclos. Periodos de enfoque profundo seguidos de desplazamientos conscientes. No como huida, sino como transición estratégica. Cada ciclo completa a un pilar. Cada pilar fortalece la estructura. Aquí emerge un principio fundamental, la redundancia. En sistemas complejos, la redundancia no es desperdicio, es protección. La mente en formato M no depende de una sola identidad para sostenerse. Cuando un pilar pierde relevancia, otro puede activarse. Cuando el entorno cambia, existe margen real de adaptación. Por eso esta arquitectura resulta incómoda en un mundo que exige definiciones rápidas y trayectorias limpias. No encaja en títulos simples ni en etiquetas claras. Pero es extraordinariamente resistente frente a contextos inestables. No optimiza para el reconocimiento inmediato, sino para la supervivencia psicológica a largo plazo. Comprender esto no elimina el costo social de ser distinto, pero transforma por completo el significado de la experiencia. Lo que antes parecía dispersión se revela como una forma avanzada de organización interna. Lo que parecía retraso se entiende como construcción bajo otra geometría. La pregunta deja de ser cómo elegir un solo camino. Pasa a ser cómo sostener una estructura compleja sin traicionarla. Cómo permitir que los pilares dialoguen sin forzarlos a fundirse antes de tiempo. No hay una conclusión cerrada aquí. Solo una lectura más honesta de la forma que ya existe. Y esa lectura, cuando finalmente se integra, cambia la relación con el pasado, con el presente y con lo que todavía no tomó forma. Si esta idea resonó, dejar una señal en los comentarios es suficiente. A veces, reconocer la propia arquitectura ya reduce la fricción interna. Y para quienes quieran profundizar en cómo organizar estas estaciones sin desgaste, el espacio para continuar esa exploración permanece abierto. El resto no necesita ser dicho ahora, porque lo esencial ya estaba operando, en silencio, desde el principio.